Hemos estado estudiando los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos han hablado de la vida y de las enseñanzas de Jesucristo. El libro de los Hechos añade a estas enseñanzas los escritos de los apóstoles y nos da importante información sobre el comienzo y desarrollo de la Iglesia de Jesucristo. Este libro de los Hechos se escribió entre los años 60 y 85 después de Cristo. El autor es Lucas, un sirio de Antioquía, que era un gentil convertido al cristianismo, el único no judío entre los escritores del Nuevo Testamento. Era médico de profesión. El relato de Lucas abarca unos 30 años de la historia de la Iglesia primitiva de Jesucristo, entre los años 30 y 62 después de Cristo aproximadamente, y se centra principalmente en la predicación de Pedro y de Pablo. Sobre todo de Pablo, porque Lucas fue compañero menor de Pablo en la obra misionera y testigo de muchos de los hechos que cuenta. Lucas sigue en su relato del crecimiento de la Iglesia el orden de la predicación marcado por el Señor resucitado cuando dijo a sus apóstoles: «Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Acontecimientos fundamentales de la historia del comienzo de la Iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento, la llamada Iglesia neotestamentaria, son la conversión de Pablo y su obra misionera, la visión de Pedro sobre la aceptación de los gentiles en la Iglesia sin necesidad de que se convirtieran antes al judaísmo, la conversión de Cornelio y las doctrinas que se enseñaron en el concilio de la Iglesia celebrado en Jerusalén como respuesta a las exigencias de los judaizantes de que los gentiles que quisieran unirse a la Iglesia deberían circuncidarse y cumplir ciertas obligaciones de la ley de Moisés. Antes de ascender a los cielos, Jesucristo tenía que capacitar a sus apóstoles sobre cómo dirigir la Iglesia cuando Él se ausentara. Y nos dice Lucas que el Señor se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y durante 40 días estuvo reunido con ellos hablándoles del reino de Dios. Sería muy interesante saber lo que les habló el Señor a los apóstoles durante tantos días, 40 días a puerta cerrada. Y acabada la preparación de los apóstoles, el Señor resucitado les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa que les hizo de parte del Padre cuando les dijo que serían investidos con poder de lo alto. Y añadió lo siguiente: «Porque Juan a la verdad bautizó con agua, pero a vosotros se os bautizará con el Espíritu Santo, y recibiréis el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Y después de decir estas cosas, el Señor ascendió al cielo y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mientras ellos estaban mirando a lo alto, 2 varones vestidos de blanco aparecieron junto a ellos y les dijeron: «Varones Galileos, este mismo Jesús que ha salido de entre vosotros y a quien han recibido en el cielo, volverá de la misma manera que lo habéis visto ascender al cielo».
Y habiendo despedido a su Señor, los 11 apóstoles salieron del Monte de los Olivos y volvieron a Jerusalén. Y cuando llegaron, subieron al aposento alto y allí perseveraban unidos en mente y espíritu, en oración y súplica, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hijos. María estaría gozosa de ver a su familia unida, ahora que finalmente sus hijos habían aceptado a su hermano Jesús como el Mesías. Lucas nos está haciendo testigos del principio de la Iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento. Pedro, como presidente de los apóstoles, reunió a los que podríamos llamar pioneros de la Iglesia, aquellos que se mantuvieron fieles en medio de los dolores de su maestro y de las persecuciones de sus enemigos. Y el grupo de esos pioneros reunidos era de 120 personas. Muchos podrían dar testimonio también del principio de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días en sus ciudades y de lo difícil que fue el comienzo de la Iglesia con los primeros misioneros. Y Pedro se levantó en medio de todos los que formaban la Iglesia del Señor en ese momento y les habló recordando la traición y muerte de Judas Iscariote, y les dijo que era necesario que otro ocupara el lugar que Judas había dejado vacante en el consejo de los 12 apóstoles. Y añadió que el elegido debería ser testigo del ministerio del Señor, que empezó con el bautismo de Juan y continuó hasta la ascensión. Y dejó clara la necesidad de que el elegido fuera testigo personal del ministerio, de la resurrección y de la ascensión del Señor. Y se dieron 2 nombres que cumplían los requisitos, Justo y Matías. Y se ofreció la siguiente oración para saber cuál de los 2 quería el Señor que se eligiera. Dijeron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos 2 has escogido para que tome el oficio de este ministerio y apostolado. Y leemos que echaron suertes y que la suerte cayó sobre Matías, que desde ese día formó parte del consejo de los 12 apóstoles con los otros 11. ¿Qué significa echar suertes en la toma de esta sagrada decisión? No se conoce exactamente en qué consistía esta costumbre de echar suertes. Era un método seguido en tiempos del Antiguo Testamento para conocer la voluntad de Dios sobre algún asunto. En Proverbios leemos lo siguiente: la suerte se echa en el regazo, pero es de Jehová la decisión. Se supone que todos los miembros del consejo participaban de alguna manera dando sugerencias y que después se oraba y se pedía la ayuda del Espíritu Santo para que la decisión final no fuera de los hombres, sino de Dios. Es lo mismo que se hace en la actualidad, en la que la decisión que toma la presidencia de la Iglesia al escoger a un nuevo apóstol se somete a la consideración y al voto de los 12 y después se presenta también en conferencia general para el voto de sostenimiento de toda la Iglesia. Lo que sí debe estar claro es que la palabra suerte en la elección de quienes sirvan en el reino de Dios no debe tener nada que ver con el azar. Y eso era válido en tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento y debe serlo también en el reino de Dios en los últimos días. Desterrar el azar en los llamamientos es una responsabilidad de los que llaman y de los llamados, si queremos que la Iglesia funcione como Dios manda. Y para eso necesitamos la ayuda del poder del Espíritu Santo, como prometió el Señor a sus discípulos. Y ese poder se manifestó cuando llegó el día de Pentecostés y estaban todos los discípulos reunidos unánimes en un lugar. Y la llegada del Espíritu Santo se manifestó con varias señales que daban testimonio de su presencia.
Estas señales fueron el viento, símbolo del Espíritu, que llenaba la casa, y el fuego, como manifestación de la presencia del don divino de su Espíritu, como cuando Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:2, o como leemos en Deuteronomio 5:4, cuando Dios habló a Moisés cara a cara en el monte en medio del fuego. El don divino del Espíritu Santo estuvo sobre todos los discípulos como si de lenguas de fuego se tratara. El Espíritu Santo los llenó y los dones del Espíritu se manifestaron como el don de lenguas que les ayudó a dar testimonio a la multitud de judíos que se había reunido de muchos países para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y como los que oían a los discípulos estaban atónitos y perplejos ante las maravillas que se estaban manifestando ante ellos, Pedro se puso de pie con los otros 11 apóstoles y les dio testimonio de Jesús, diciendo, entre otras muchas cosas: «Varones israelitas, Jesús de Nazaret, por medio de quien Dios hizo maravillas y prodigios y señales, como bien sabéis, vosotros lo prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándolo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, y le ha hecho Señor y Cristo». Y los que escucharon testificar a Pedro, influidos por el poder del Espíritu, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Y Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautizaos todos vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sed salvos de esta perversa generación». Y de los que escucharon el testimonio de Pedro, unos 3000 se bautizaron, y todos los días se unían más conversos a la iglesia. Y así empezó a crecer el reino de Dios, y todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la hermandad, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos santos estaban unidos y vivían la ley de consagración, perseverando en unidad en el templo con alegría y sencillez de corazón. Y cuando Pedro y Juan fueron al templo, encontraron a la puerta a un hombre que era cojo de nacimiento, pidiendo limosna. Pedro y Juan le dijeron: «No tenemos plata y oro que darte, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». El cojo se puso de pie, andando y saltando de alegría, alabando a Dios, y entró con ellos en el templo. Y todos los que lo vieron se llenaron de asombro, y todo el pueblo se reunió junto a Pedro, que les dijo: «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis y ponéis vuestros ojos en nosotros, como si con nuestro poder hubiéramos hecho andar a este hombre?». Y Pedro aprovechó para dar de nuevo testimonio del Cristo resucitado, como hizo en el día de Pentecostés, diciéndoles: «El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Pero sé, hermanos, que por ignorancia lo hicisteis. Así que arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio, y el Padre envíe a Jesucristo en el tiempo de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por medio de sus santos profetas». Y mientras hablaban Pedro y Juan al pueblo, llegaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos,
Y como estaban muy molestos porque enseñaban y anunciaban al pueblo la resurrección de Jesús de entre los muertos, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Y nos dice Lucas que cerca de 5.000 varones que habían escuchado el testimonio de los apóstoles creyeron en sus palabras. Y al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás y otros sumos sacerdotes, y pusieron a Pedro y a Juan en medio de ellos, y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo que habían sanado al enfermo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el mismo a quien ellos habían crucificado y a quien Dios había resucitado de los muertos. Después de escuchar el testimonio de Pedro, mandaron que salieran y deliberaron en consejo diciendo: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto han hecho un milagro notorio a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Pero para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a nadie en ese nombre. Y llamando a Pedro y a Juan, les dijeron que no volvieran a hablar ni a enseñar en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan les respondieron preguntándoles si era justo obedecerles a ellos antes que a Dios. Y añadieron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y los miembros del Sanedrín los dejaron marcharse porque no se atrevieron a hacerles nada por miedo al pueblo, ya que todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho los apóstoles. Y cuando quedaron en libertad, se reunieron con los demás discípulos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y los de la iglesia alzaron la voz y dieron gloria a Dios diciendo: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda osadía hablen tu palabra, y extiende tu mano para que se hagan sanidades y milagros y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y después de orar, el lugar en el que estaban reunidos tembló y se llenaron todos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valor. Y los de la iglesia vivían la ley de consagración, poniendo todos sus bienes a los pies de los apóstoles, repartiéndolos entre todos según sus necesidades, de modo que no había pobres entre ellos. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran valor, y había abundante gracia entre todos ellos. Y los que creían en el Señor aumentaban en gran número tanto de hombres como de mujeres. Y los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Pero un ángel del Señor abrió las puertas por la noche y los sacó de la prisión, pidiéndoles que fueran al templo y predicaran al pueblo. Y fueron al templo por la mañana y enseñaban. Y cuando supieron los ancianos que habían salido de la cárcel y que seguían enseñando, el capitán de la guardia con los oficiales los llevaron ante el Sanedrín. Y el sumo sacerdote les dijo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? ¿Habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Y Pedro les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este ha exaltado Dios como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a quienes le obedecen. Este testimonio enfureció
a los ancianos y consultaban entre sí cómo podrían matarlos. Pero levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, un doctor de la ley venerado por todo el pueblo, mandó que sacaran por un momento a los apóstoles y les dijo: «Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con estos hombres. Apartaos de ellos y dejadlos, porque si su obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podéis destruir, no sea que se os encuentre luchando contra Dios». Los ancianos estuvieron de acuerdo con Gamaliel y, llamando a los apóstoles, mandaron que los azotaran. Y después los soltaron, diciéndoles que no hablaran en nombre de Jesús. Pero los apóstoles se fueron gozosos de que fueran dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y sin hacer caso de las amenazas de los ancianos, enseñaban y predicaban a Jesucristo en el templo y por las casas sin cesar. La Iglesia que estableció Jesucristo en la dispensación del meridiano de los tiempos, con 12 apóstoles dirigidos con poder desde lo alto por medio del Espíritu Santo, es el modelo que se siguió para la restauración de la Iglesia de Jesucristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. El apóstol Pedro ya lo anunció cuando enseñó que Jesucristo permanecería en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por medio de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Esta profecía se cumplió cuando Dios el Padre y Jesucristo su Hijo bajaron a la tierra y restauraron la Iglesia de Jesucristo con apóstoles y profetas, y con la restauración de la autoridad del sacerdocio, los bautizados recibimos el don del Espíritu Santo, por medio del cual se dirige su Iglesia con poder desde lo alto, como hizo en el principio. Y es ese poder lo que nos convierte en testigos del milagro de la restauración. Lo más importante de todas las cosas en este mundo es vivir dignos de ese poder espiritual. Este poder que nos da el Espíritu Santo es vital para obtener un testimonio del Cristo resucitado y perseverar hasta el fin en su reino, y estar preparados de esa manera para la segunda venida de Jesucristo, que traerá con su reino milenario los esperados y anhelados tiempos de refrigerio de que habló el apóstol Pedro. Hermanos y hermanas, elevemos también nosotros nuestra mirada al cielo y pidamos en oración: Padre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Amén.